Una entrevista con Dios. En este momento damos lectura a las Sagradas Escrituras y la misma se encuentra en el libro de Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12 del 1 al terminar. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue, desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud, como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Y yo, Daniel, miré, y he aquí otros dos que estaban en pie, el uno al este lado del río y el otro al otro lado del río. Y dijo uno al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río: ¿cuándo será el fin de estas maravillas? Y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Y oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impiamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Y desde el tiempo que sea quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Bienaventurado el que espere y llegue a 1335 días. Y tú irás hasta el fin y reposarás y te levantarás para recibir tu heredad al fin de los días. Amén. Amén. Vamos a orar en esta hora. Padre nuestro que estás en el cielo, gracias te damos por tu amor, tu bondad, tu misericordia. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias por bendecirnos. Gracias por ayudarnos hasta estos momentos, Señor. Sigue glorificándote, Señor, exhibiendo tu gloria y tu justicia, Padre de gloria. Oh Dios, aquí te estamos, tus hijos, Señor, implorando y pidiéndote que sea con cada televidente, cada amigo, cada persona, cada familia que está escuchando, mirando tu programa, Señor, una entrevista con Dios, que sea el favor tuyo, la gracia y la misericordia cada día con cada uno de nosotros, Señor. Llénanos de tu poder, de tu Espíritu Santo, Señor, y ayúdanos a compartir y entender tus escrituras, Señor, y dar por gracia lo que por gracia tú nos das. En el nombre de Jesús oramos. Amén. De nuevo con su programa Una entrevista con Dios. Y para mí un privilegio, un placer presentarles a nuestros panelistas hoy. Amén. Dios le bendiga. Por aquí esta servidora, Albania Heredia. Bendiciones, mi nombre es Jorge Ramón. Bien, hermanos, hoy tenemos un tema muy interesante y algunas preguntas que nos han hecho y una carta también que tenemos, como siempre, de la costumbre. Y el tema central que tenemos es señales, y es muy importante que usted lo pueda entender, señales y tiempos de los últimos días. Señales y los tiempos de los últimos días. Y está basado en el libro de Daniel capítulo 12. Muy importante, recuerden, señales y los tiempos de los últimos días o en los últimos días en Daniel capítulo 12, del versículo 1 al terminar. La primera pregunta que tenemos para ustedes es: ¿qué ustedes entienden por señales? Hablando en el contexto bíblico, señales, ¿qué son señales? Gloria a Dios, pues diría que es algo que te identifica o una marca o puede ser un acontecimiento, señales como habla la palabra del Señor. Bíblicamente serán las señales de los últimos tiempos, señales por las cuales vendrán muchas cosas para lo que están y lo que no están en Cristo Jesús, porque es para que nosotros como hijos de Dios veamos que cada una de las escrituras se están cumpliendo y se seguirán cumpliendo. Entonces las señales que Dios nos ha dado son en estos tiempos, estamos viendo tantas cosas y es porque estamos viviendo esas señales que Dios ha hablado. Es una pauta que vendrá, también la señal que Dios pone para que otros puedan estar alertos
y para que no le coja de perservido lo que Cristo dijo, que Él vendrá por segunda vez. Amén. Bendiciones, muy importante. Le hemos dado lectura al capítulo 12 de Daniel y vemos una de las señales. Y está claro, todo el mundo lo está usando, que es la tecnología. Y vemos nosotros que dice ahí que se aumentará la ciencia, y se ha aumentado. Y eso se habló hace 2019 años, se habló de que esto iba a aumentar. Y lo estamos viendo que la ciencia se aumentó. Tenemos más de 7 años, más de 8 años, que la tecnología iba entrando, pero por pausa. Esta es una de las señales que podemos bíblicamente entender, de las que Dios habló a través de su siervo, a través de sus profetas, como el profeta Daniel, que vendrían señales que la ciencia se aumentaría. Y estamos viviendo en una ciencia de la cual está tomando la humanidad. Entonces vemos una de las señales bíblicas que ha hablado Dios por su palabra. Amén. Amén. Un hermano nos hace la pregunta, ¿cómo podemos darnos cuenta que estamos en los últimos días, de acuerdo a los tiempos que estamos viviendo? ¿Qué forma podemos mirar que estamos en verdad en los últimos días? Amén. En muchas formas podemos darnos cuenta nosotros que primero nos damos cuenta por la desobediencia. La desobediencia en el mundo entero es bastante fuerte. Ahora entramos en otros elementos. La falsedad. Nos damos cuenta cuánta falsedad hay en la política, en la familia, en los hogares, en el matrimonio. Vemos nosotros. Engaño. ¿Cuántos engaños hay ahora? No se puede encontrar verdad, no se puede encontrar una sinceridad en nadie. ¿Por qué? Porque es tanto el engaño que hay. Otra también de que nosotros podemos darnos cuenta, cómo nos estamos dando cuenta que se está acercando el fin del mundo, porque nos estamos dando cuenta también, el amor se ha enfriado de todos. No hay amor en este mundo. Decimos amar con interés, decimos amar por una necesidad. No vemos el amor verdadero que Dios nos enseña, el cual donde hay amor debe de haber unidad. Y lo que estamos viendo en estos tiempos nosotros, estos últimos tiempos, estamos viendo que cada día la humanidad se está perdiendo. Y la humanidad se está desintegrando, la humanidad no tiene un valor. Entonces vemos nosotros estas señales, y lo ha hablado, Dios lo dijo, que muchos, si vendría el Hijo del Hombre, hallará fe en esta tierra, y esta es la fe la que se está muriendo. No hay fe, no hay esperanza, pero Dios habla a tiempo y nos dice que hay un Salvador, hay alguien que va a venir por segunda vez, que es nuestro Señor Jesucristo. Esa es no solo una, muchas de las señales que nos relata la palabra de Dios, y vemos que se está aconteciendo, pero a veces nosotros ignoramos, pero la realidad está en este mundo. Amén. Amén, gloria al Señor. También diría que vemos señales como también falsos profetas, falsas personas que se levantan y dicen profecía o hacen cosas que no es de Dios. También podemos ver que a lo bueno le dicen malo, a lo malo le dicen bueno, y vemos ese desbarajuste, tú sabes, que hay dentro aún de las iglesias. Vemos esa falta de fe, también esa incredulidad que hay en las personas, en la familia. La gente no quiere creer por cuanto la maldad, como mencionó el hermano, se ha multiplicado. Vemos también el engaño, la hipocresía, la mentira. Todas estas cosas son señales que están sucediendo, presentes dentro aún del círculo que nos rodea. Tenemos que estar bien, con los ojos abiertos, tenemos que estar con el discernimiento espiritual para no dejarse engañar, como dice las Escrituras, porque aún si fuera posible, a nosotros mismos nos pueden engañar, porque vienen con astucia, con el sándwich, como menciona el pastor, que mitad verdad, mitad mentira, y tú ves que muchas veces se cogen la gloria y quieren vanagloriarse y hacer cosas que antibíblico. Así que vemos todos estos puntos que son parte de lo que está escrito en las Escrituras. Amén. Amén. Gracias, hermana. Gracias, hermano. Amado hermano, gracias por hacernos la pregunta. Y cuando la Biblia habla, y por eso es que estamos utilizando también aquí el libro de Daniel, y vamos a hacer una cita bíblica, es dentro de la iglesia. Para poder conocer esto, tenemos que ver lo que el Señor dijo que iba a venir en las iglesias cuando se estaba acercando su venida. Miremos, por ejemplo, el capítulo 24 de Mateo. En primer lugar, vamos a ver los versículos 3, 4 y 5. Amén. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos,
¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús le dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. ¿Te ves? En primer lugar, miramos lo que el Señor dijo. Número 1, nos advierte que no nos dejemos engañar. Amén. Ese es el primer factor. ¿Por qué? Porque vendrán muchos diciendo que el Señor lo envió. ¿Te ves? Yo soy el Cristo, ¿sí? Que vino por el mandato de Dios, hablando palabras de Dios, usando la Biblia, haciendo señales y prodigios que son mentirosos, que son por Satanás. O sea, que comienza en la iglesia. Miremos, por ejemplo, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos del 8 al 9. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Sí? Prodigios y señales mentirosas. Eso es lo que la gente está mirando hoy en día. La gente se deja llevar por prodigios que no son de Dios. ¿Y qué es prodigio? Como si fueran magia. Yo me quito mi el chaleco y comienzo a ser así, ¿entiendes? Y la gente se cae o se sana. Bien, esos son prodigios que no tienen que ver nada. Otro prodigio, ¿entiendes? Vengo yo y le pongo la mano y lo tumbo. Son prodigios. Porque digo que tengo poder. Y solamente con tocar se cae. Esas cosas, ¿dónde? En las iglesias. Ahora, ¿entiendes? Dicen milagros. Que creo, ¿me entiendes? Tenemos milagros, como está diciendo ahorita el ministro Jorge. Son, ¿entiendes? La tecnología. Dentro de la tecnología nosotros tenemos, entonces decimos, Alexa, prende la luz. Seriamente, se la prende la luz. Y la gente cree, ¿entiendes? Que es el poder mental. Al creer que ese poder mental es lo que Satanás va a utilizar. Entonces la gente sabe que es la tecnología. Ya yo puedo sacar de la pantalla, puedo sacar la imagen y tirarla en el aire. Son ¿qué? Milagros que de antes no se veía. Por eso, como dice la palabra de Dios, que en los últimos días la ciencia ¿qué? Se aumentará. Porque va a llegar el momento cuando ya la ciencia no va a dar el basto y todo va a ser demonio, va a ser espíritu inmundo, que son los que van a dialogar con la gente, que van con la mente. Por eso la gente está perdiendo la mente. Óigame bien. Nosotros aquí, de la palabra de Dios, dice que tenemos la mente de Cristo. Para meter estos prodigios y milagros, ya Cristo no va a hablar, no va a hablar a nosotros, sino estos poderes espirituales son los que van a bregar en la mente. Y muchos están creyendo en esta cosa. Cuídese. Otro de los problemas de los últimos días, querido hermano, son los espíritus de adivinaciones. ¿Y dónde? En la iglesia. Son mucha la gente que están adivinando, que vienen orando. Eso es espíritu de adivinación. ¿Por qué? Porque Dios no brega en la forma que lo están haciendo. Por ejemplo, vamos a mirar lo que dice la palabra de Dios en segunda de Tesalonicenses. O sea, querido hermano, le estamos diciendo estas cosas porque son muchas las señales que están en los últimos días. Por eso que estamos en los últimos días. Porque se están aconteciendo lo que ya el Señor y los apóstoles dijeron. Ese mismo. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Ok, ¿ve usted? O sea, ya están los finales. Por eso se están manifestando todos estos poderes que son de Satanás, pero que se hacen pasar como Dios. Dice que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciendo todas estas cosas. Y la gente no están ciega, siguen estas cosas, buscando estas señales. Mira lo que dice la 1 Timoteo capítulo 4. O sea, querido hermano, analice bien la Biblia. Le estamos dando estos versículos para que usted analice que eso está pasando hoy día en las iglesias actuales, para que usted no esté siguiendo señales. Nosotros no estamos supuestos a seguir señales. Las señales no es que nos sigan a nosotros, no nosotros. No las están buscando señales. Donde quiera que vean un movimiento, ¡ay, eso es Dios! No,
Dios no brega de esa manera. Son prodigios y señales mentirosos. Mira lo que dice 1 Timoteo, capítulo 4, del 1 al 3. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Ok, mire, en los últimos tiempos, que estamos en los últimos tiempos, dice que a mucho más que apostatar de la fe. Van a negar la fe de Cristo Jesús. ¿Escuchando qué? A espíritus de qué ahí. Engañadores. ¿Y a doctrina de qué? De demonios. ¿Y dónde es eso? En la iglesia. En la iglesia. O sea que es muy importante que entendamos. Abramos los ojos. No todo el que venga diciendo Señor, Señor, y que orando y cuantas cosas. Dios no brega de esa manera. Miren bien. El Señor, y la última cita que le voy a dar aquí, hermano, está en 1 de Juan capítulo 4. Él nos mandó a pesar los espíritus para saber lo que son de Dios. Porque son muchos que se están colando, que están diciendo que Cristo lo envió y que están con Cristo Jesús. Y se llaman apóstoles, se llaman profetas, se llaman predicadores, se llaman, pero no son. Porque un punto que te entender, ningún profeta o ningún apóstol o ningún pastor tiene que decir, yo soy profeta y identificarse. No, a ellos lo llaman porque ven el resultado. Pero cuando una persona se identifica como profeta, como apóstol, no es de Dios. Busquen todos los soportes. Ninguno dijeron esas cosas hasta que no había no se le preguntaba. Otros le decían por el testimonio que tenía. Pero cuando yo digo, vengo a repetir, y la gente entonces llama a la gente, no es de Dios. Se llama espíritu de adivinación. Se están identificando. Dios es el que identifica a la gente. ¿Debe? Por eso estamos en los últimos días. Usted no tiene que identificarse. Deje que Dios lo identifique para que sea entonces Dios glorificado. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Entonces estamos en los últimos días. Cuando usted viene y trae un mensaje de Dios, sea un líder, sea quien sea, y la persona se revela, no quiere aceptar el mensaje, cuando es el mismo Dios, el espíritu que tiene esa persona es de error. ¿Entiende? Porque si usted busca la palabra de Dios, cuando los apóstoles hacen cualquier cosa, por ejemplo, dice Pablo, que cogió a Pedro y lo bofeteó. Y no fue literalmente que sino que le dijo, tú eres hipócrita, estás viviendo una vida aquí, ¿sabes una cosa? Y Pedro, ¿qué hizo? Se arrepintió, pidió perdón. Porque él tenía ¿qué? El espíritu de verdad. Sí, cuando hay el espíritu de verdad, uno acepta. Pero cuando una persona se revela, cuando usted trae un mensaje y no quiere aceptarlo, entonces es una persona que tiene espíritu de error. Esos son los últimos tiempos. Y dijo que iban a venir ese espíritu de ¿qué? De rebeldía. Gracias, querido hermano. Usted trate de buscar de Dios, ore, ¿entiendes? No condena a nadie, pero si Dios le da un mensaje, délo, o si se van a usted, recíbalo. No se rebele. Porque entonces el espíritu de error le va a cegar y entonces usted va a ser engañado por lo que hace Satanás en estos últimos días. Tenemos otra pregunta. Esta es una hermana, me dice, si la mentira todos sabemos que es pecado, ¿por qué la gente miente? Incluyendo líderes, incluyendo pastores, hermanos de la iglesia, gente consagrada. ¿Por qué mienten cuando se les llama la atención o se deniegan sabiendo que es verdad? ¿Cuál es la razón? Si dice que tienen el Espíritu Santo. Amén. Muy importante, una de las de que podemos entender nosotros a través de la palabra de Dios, es nuestro Señor Jesucristo lo dijo en 8:32 de San Juan, que si hemos conocido la verdad es Cristo. Y Cristo es transparente, limpio, puro, y la verdad está ahí. Pero el problema no solo se trata de que por qué se miente, sino que tenemos una inseguridad de nosotros como seres humanos. A veces nos hacen la pregunta y nosotros titubeamos para dar una respuesta. ¿Por qué? Porque de entre nosotros nos conocemos que delante de Dios estamos mal, pero no lo reconocemos. Ese es el error más grande que tenemos nosotros los seres humanos, no reconocer que estamos actuando o hemos cometido un error. Por eso dice Dios
en su palabra de 8 San Juan, capítulo 8, 32. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si conocemos a Cristo, le servimos a Cristo, ¿por qué tenemos que tener miedo? Tenemos que ser libres para hablar, libres para expresar, libres para caminar, libres para estar en medio de las personas, de la multitud, porque no tenemos miedo, no tenemos temor, porque estamos viviendo la verdad, y la verdad es Jesucristo. Entonces, la pregunta es, ¿por qué mienten líderes, evangelistas, ministros, los que se congregan, los miembros de una congregación? ¿Por qué hay mentira? Es porque la verdad no está en ellos. Y la verdad no es la verdad humana, la verdad es Cristo. Si Cristo está, la pregunta que le haces, nos damos, colocar un ejemplo, en las cortes, acá en Estados Unidos, el juez le hace una pregunta, uno tiene que contestar sí o no. Pero cuando empieza a colocar excusas uno delante del juez, el juez le hace la misma pregunta. Eso no fue lo que te pregunté de esto, solo dime sí o no. Y es lo mismo que se puede ver en las congregaciones, en los líderes, que hay mucha mentira, porque Cristo no mora ahí. Porque cuando está Cristo, uno responde sin miedo, con una certeza, con una seguridad. Y eso es lo que está perdiéndose en la humanidad, que no hay una seguridad en el ser humano y titubeamos para dar una respuesta, titubeamos para hablar, titubeamos para pensar y no hay una seguridad. Pero Cristo nos dice a nosotros que si venimos a Él, Él nos hace libres y entonces tenemos la verdad y siempre seremos libres en la forma para pensar, para caminar, para ver las cosas, para entender las cosas, para hablar con alguien. Tenemos la verdad porque estamos delante de Dios. Amén. Amén, gloria al Señor también, porque el que dice mentira es porque no ha conocido en verdad a Dios, porque tiene ese espíritu de Satanás, como dice la palabra, porque dice aquí en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 22, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo, porque Dios es verdad, Dios es la luz, Dios es todo, Él revela todo. Podemos engañar al hombre, pero a Dios que Él no engaña. Entonces, si vivimos en el Espíritu, también tenemos que andar en el Espíritu, tenemos que hacer notario esos frutos que Dios nos da. Pero si estamos viviendo en dos aguas, que es las obras de la carne, y queremos vivir también en los frutos del Espíritu, estamos en dos aguas viviendo con el mundo y viviendo con las cosas de Dios, pues por eso va a haber mentira. El que dice mentira va a tener que inventar otra mentira más y otra mentira más. Es decir, que se va a descubrir a la larga o la corta. Por eso es mejor siempre andar con la verdad, porque así tú puedes estar donde quieras, con quien sea, y no va a tener esa vergüenza, ni ese bochorno, ni va a tener tu rostro cabibajo, que a veces ni la persona ni le puede mirar al rostro, ni pueden comunicarse, porque andan en tanta mentira, en tanta falsedad, que se están engañando a ellos mismos. Pero sabemos que se puede descubrir. Aún Dios nos da el discernimiento de espíritu, que tú puedes mirar a una persona a los ojos, tú puedes mirar si esa persona te está diciendo la verdad o no, porque hay un espíritu dentro de esa persona que le da vergüenza, que sabe cuando está diciendo la mentira y se pone cabeza baja o hace otra cosa o ignora a la persona para no darle el frente, porque no puede, porque no tiene la verdad. Pero si tú conoces la verdad, que es nuestro Señor Jesucristo, tú vas a poder andar con tu cabeza en alto, vas a poder compartir con cualquier persona, no te vas a esconder, porque la verdad te hace libre. La verdad siempre va a salir a la luz, aunque van a haber personas que van a querer decir cosas mentiras, que diga mentira fulano, que diga mentira perencejo, pero si tú estás bien delante de Dios, pues esa persona va a estar siempre al frente, porque no tiene que esconderse. Porque él dice mentira, tiene que esconderse, tiene que hablar otra mentira, tiene que decir cosas que no son agradables. Entonces mejor decir la verdad para no tener duplicidad de cara. Amén, Dios te bendiga. Amén, gracias hermana, gracias hermano. Querida hermana, déjeme decirle que es bien claro entenderlo. De acuerdo a 2 de Corintios 5:17 dice que el que está en Cristo es una nueva criatura. Y la cosa vieja pasado. Entonces, cuando estamos en Cristo Jesús. Entonces, lo que está diciendo es que esa persona todavía no ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque Cristo es la verdad. Vamos a ver lo que dice el capítulo 8 de San Juan, versos 44 y 45. Amén. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El que ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla,
porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? Ahí está el problema, ¿está bien? La persona que tiene a Satanás, que nació de nuevo, no le cree la verdad cuando la verdad viene y se le confronta y se le dice, ¿entiendes? Porque no tiene a Dios. Entonces, es padre de mentir a Satanás, pues entonces la persona es hijo de Satanás. Porque si fuera hijo de Dios, hablara la verdad cuando fuera confrontado. Entonces, ¿por qué no puede decir la verdad? Porque no hay verdad en él, como dice el Señor. No hay verdad, no puede hablar verdad. Entonces es mejor hablar la mentira porque eso es lo que está viviendo. Eso es todo, querida hermana. Por cuanto no han nacido de nuevo, por cuanto no tienen a Jesucristo, aunque estén en la iglesia, aunque estén predicando, ¿cuántas cosas? No tenemos un Tomás en el conjunto que andaba con Jesús. No tenemos un Judas que andaba con Jesús. No tenemos un Pedro que andaba con Jesús. ¿Viste? No conocían la verdad y estaban allí. Pero cuando conocieron la verdad, Hicieron libre. fueron libres. Eso lo encontramos en Juan 8, 32. Y conoceréis la verdad, Y la verdad. y la Os hará verdad libres. os hará libre. Así que ese es bien sencillo, querida hermana. No hay que romperse la cabeza. Cuando tenemos una persona que miente, es porque lleva lo que hay en su corazón. No ha nacido de nuevo. De la abundancia del corazón. Y entonces, exactamente, de la abundancia del corazón habla la boca. Y como en su corazón no está Dios, por más que de diezmo, ofrenda, cante, predique cuantas cosas y ore y ayune, si Dios no está en su corazón, siempre va a ser un mentiroso. Porque quien lo controla y lo dirige es Satanás. Bien, gracias hermana por hacernos la pregunta. Tenemos ahora otra pregunta, esta es de un pastor. Y quiere saber si en la Biblia encontramos algo o algún versículo que muestre lo que es bisexual, que de dónde proviene eso, que se le llaman bisexual. Y aún dentro de las iglesias, que hay hombres que viven con hombres y mujeres. Y es como si fuera una vida natural y normal. ¿Hay alguna Biblia, hay algún versículo que muestre esta cosa? ¿O por qué? ¿Cómo podemos usar esa palabra de bisexual? Si existe sí o no. Amén, gloria al Señor. Pues mientras leo, aquí dice en 1 Corintios 6:9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No heréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu Santo. Es decir, que hay una lista aquí de cosas, ¿verdad?, que Dios no menciona. Y ahí está también que dice que los afeminados, es decir, que van en ese grupo de que son bisexual, homosexual, todo este grupo de personas, dice no va a entrar al reino de los cielos. Es decir, que está escrito, tal vez de diferente manera, pero está escrito. Y también Dios dice que desde el principio Dios creó a mujer y a hombre, no a dos seres iguales, para que se pueda multiplicar, porque cómo se va un homosexual o un transexual o un bisexual, cómo se va a multiplicar. Entonces por eso Dios lo creó de Adán, creó a Eva, ¿verdad?, para que nosotros hoy tuviéramos nuestra simiente y podamos multiplicarnos y crecer. Así que está escrito en la Biblia. Amén. Amén. Sí, pero es muy importante, pastor, por la pregunta que hace, ¿a qué se debe? O sea, primero por la pregunta que sí está en la Biblia. Creo que muy importante primero es poder ver que el mundo está en decadencia. Vemos el mundo cada día, el pecado está tomando control en la mente del ser humano. Y creo que es muy importante también de dónde viene el bisexual, de qué proviene. En Sodoma y Gomorra se dio eso. También está en la Biblia. Y no solamente porque ahora estamos viendo eso, que el hombre le gusta a la mujer y le gusta también estar con otro hombre, o viceversa, la mujer con una mujer y con otro hombre. Vemos nosotros que eso estaba aconteciendo hace miles de años en Sodoma y Gomorra. Pero ¿qué pasó después? Vino Dios Todopoderoso y acabó con esa ciudad. Ahora vemos nosotros también
Y por eso que lo que debemos de hacer es orar mucho a que pueda la mente del ser humano entregárselo en la mano de Dios, para que todas las aberraciones, todo esto que se está aconteciendo, que ya hay ciudades, hay pueblos, hay familias que ya viven la vida normal delante de otras personas, ya no hay un respeto, o sea, se perdió todo el respeto en el ser humano. Entonces, creo que la preocupación es de orar, de unidad, no congregación, sino unidad en la familia, en una congregación ya para orar, para glorificar el nombre de Dios y pedirle misericordia de Dios, que pueda cambiar esta mente de estas personas para que no se pierdan, sino que tengan vida y tengan salvación en la mano de Dios. Y claro, en la Biblia encontramos también en Sodoma y Gomorra que también había ya bisexual, había homosexual. Entonces muchas cosas que acontecieron años atrás, pero ¿cuál fue la consecuencia? ¿Cuál fue el castigo que se le dio? Que se destruyó la ciudad. Dios lo destruyó y Dios, por su misericordia, por su gracia, por su Santo Espíritu, por su Hijo amado que envió a esta tierra, tiene misericordia todavía con nosotros, que nosotros no termina este mundo, porque alguien pagó el pecado suyo, el pecado mío, el pecado de cada uno de nosotros, para que nosotros nos arrepintamos y volvamos a Dios, que Dios no quiere destruirnos, Dios quiere darnos libertad, quiere darnos vida y vida en abundancia. Amén. Así que muy importante esta pregunta, pastor, que nos hace para cada uno de los televidentes, para que hagan conciencia que este mundo cada día se está perdiendo en las manos de Satanás y se está destruyendo familia. Vemos jóvenes que alcanzan 14 años, 15 años y vemos también con esta situación, esta desviación, este descontrol que hay en la mente del ser humano. Amén. Amén. Gracias, hermano. Gracias, varón. Amado pastor, gracias por la pregunta, pero queremos decirle en primer lugar que la palabra bisexual no existe. ¿Entiendes? Ese es el primer paso, no existe. Así que usted no va a encontrar en la Biblia esa palabra bisexual. Número uno, cuando Dios hizo al hombre, hizo un hombre solo. Segundo, cuando hizo a la mujer, hizo una mujer sola. Si él hubiera creado dos hombres y dos mujeres, estaba dando puerta abierta para esa doble vida. Pero hablar bi es que dos, tres. Entonces, bisexual. Dios no hizo dos. Dios hizo uno y le llamó. Ustedes son una sola carne. Por eso, un sexo masculino y un sexo femenino. Y Dios serán uno. No serán dos, sino uno. Y vuelve y dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Vamos a leer Génesis 2:24. O sea, muy importante que entendamos ese punto. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. No dice dos. La palabra bi es dos. Entonces, partiendo ahí, no parece eso. Ahora, entonces, ¿por qué tenemos hombres que les gusta vivir con hombres y mujeres y que tenemos mujeres que les gusta vivir con mujeres y hombres? ¿Cuál es el hecho? Bien, fácilmente. La Biblia habla y traza, querido pastor, ¿entiendes? Que es una desviación diabólica. Es todo lo que contradice lo que Dios ha hecho, que es en contra de la naturaleza. Leámoslo. Romanos capítulo 1, versículo 23 en adelante. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre, corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia, unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. ¿Ve usted? Debido a su extravío, es una desviación. Porque la naturaleza dice que Dios hizo un hombre y una mujer para uno solo. No para que el hombre tenga el deseo sexual para un hombre y también para una mujer. Dios no puso eso.
Dios puso el deseo de hombre a mujer y de mujer a hombre. No contrario. Eso es contra la naturaleza. Ahora, ¿qué? Dice que es una desviación diabólica. Miramos, ¿qué es diabólica? Segunda de Tesalonicense, capítulo 2, del verso 9 al 12, para que vea que Dios le permitió que vinieran estos espíritus inmundos. Amén. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Sí? Cuando un hombre está teniendo sexo con una mujer y con un hombre, es una desviación diabólica, es un demonio. Cuando una mujer está teniendo esa besando, segunda cosa, con otra mujer y después con un hombre, también es un demonio. Entonces la persona que tiene que con esta mujer se están contaminando. Y esa influencia diabólica también influencia a la persona. Entienda esto lo que estoy diciendo. Y esto es de los últimos días, querido pastor. Esto es parte de los últimos días. En tiempo como dijeron nuestro hermano, ahorita nuestro hermano Jorge, tiene de Sodoma y Gomorra, como dijeron también la pastora, ¿me entiendes? En la lista que habla de esa cosa. Eso es allá. Pero hoy en día, Dios está descubriendo totalmente el porqué de esto. De antes no se sabía que eran demonios, sino que nacieron así o que tuvieron temblor. No. La Biblia clara y dice que son desviación diabólica y que Dios se lo permite por cuanto no han creído la verdad. Así, queridos hermanos y hermanas que están mirando, si están viviendo esa vida, usted dice aquí la palabra que van a ser condenados. No importa que digan con la gente que está mirando que se puede hacer, que Dios ve el corazón. No. Eso es una desviación y es diabólico. Y Dios no puso esa cosa. Como no lo puso, entonces las personas que están viviendo esa vida serán condenados. No lo digo yo, no lo digamos nosotros. Vamos a leerlo. Vamos a 1 Corintios capítulo 6. Así que usted tiene que rechazar y reprender eso. ¿Por qué? Porque se van a meter, mire pastor, se van a meter en muchas en la iglesia, posiblemente en la suya. Pueden venir, porque por ahí usted hizo la pregunta. Van a venir hermanas de Dios, óigame bien, hermanas que tienen el mensaje, pero son lesbianas. Y van a corromper esa cosa. Y además, hoy en día se está dando mucho de lo que se llama el trío. ¿Sabe lo que es el trío? Esa es la parte diabólica. El trío es dos mujeres con un hombre o dos hombres con una mujer. Es la misma cosa de intimidad. Dese cuenta. Entonces, ¿se llama qué? Bisexual. No, la palabra bisexual no existe. Pero la gente que es desviada, que tiene influencia diabólica, es desviada de la entera fidelidad para hacerle fiel a Dios. Leamos. El 9. Del 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No heréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Amén. Entonces, si está haciendo esa vida, pártese de esa vida y pídale perdón a Dios y que lo lave. Y si usted cayó en la trampa del diablo, que cualquier hermano que vino, ¿entiende? Y se hizo pasar como que era de Dios y tuvo usted esa intimidad sexual que Dios la controla, que Dios la abomina, entonces usted ha sido influenciado por Satanás. Tiene que reprender esa cosa, lavarse con la sangre de Cristo y apartarse y no volverlo a hacer jamás. Pastor, gracias por la pregunta, pero tenemos esto en nuestro día porque estamos viviendo los últimos días. Son señales de la pronta venida. Así que reprenda, no importa quién sea, pastor, si en la iglesia no importa que sea un predicador, sea quien sea, que esté viviendo esa doble vida de bisexualidad, como le llama, que no existe esa palabra. Son demonios que controlan a la persona. Quiera o no la ciencia decir que no, son demonios que desvían la entera fidelidad. Y la última cita que le voy a dar está en 2 Corintios, capítulo 11. (11:3). Ajá.
Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Debe oír la palabra de Dios? Nuestra hermana Eva, que era una mujer santa, que no conocía pecado ni nada, fue engañada. Ahora, Pablo dice que lo mismo va a pasar en los últimos días. Va a ser desviado de la entera fidelidad, de la naturaleza, de lo que Dios hizo. Desviado de la entera fidelidad a Cristo Jesús. Dios hizo un hombre y una mujer, y Dios hizo uno para uno, no dos para uno, ni uno para dos. ¿Sí? Entonces, eso es diabólico. Se lo digo en el nombre del Señor, querido pastor, ¿entiende? Si está pasando eso en su iglesia, no condena a los hermanos, no lo vote, pero enséñale y dígale que eso es diabólico. Y no le dé parte. Eso es porque es una vida de depravación. No puede darle parte, porque usted va a recibir carta. No me dice, no sabía. Va a recibir carta del gobierno que tiene que permitir a esta gente en su casa, en la iglesia, y forma parte también porque son parte de la familia. ¿Usted ve? Por eso hay una lista ahí que usted tiene que cuidarse, ¿entiende? Y aunque lo metan preso y cuantas cosas, lo van a meter preso si usted no hace esa cosa, porque estamos en los últimos. ¿Son señales de qué? De los últimos días. Ese es el tema que tenemos. Señales de los últimos días. Y esto se tiene que permitir en las iglesias y lo están permitiendo. Pero Dios dice que no. No se deje engañar. Ahí que se sabe quién es quién. Los que son de Dios y los que no son de Dios. ¿Usted ve? Esa es la parte ahora de probar los espíritus. Tenemos la última pregunta, que es una carta, pero es una pregunta que nos hace esta mujer. Ella quiere saber cómo ella puede rechazar los impulsos carnales que le vienen a ella. Ella no está hablando de sexo, sino son impulsos que le vienen a su cuerpo y la dilocan. Ella dice que la dilocan y cambian. Hoy está de una manera, mañana está de otra, ¿entiendes? Si es porque vivió una vida metida dentro de hechicería, si esa vida que ella vivió es la que le estamos pidiendo, pero ella conoce al Señor ahora, es la que la está motivando a hacer esa cosa, o si está influenciada, o si es que todavía tiene demonio, ya después que el Señor la liberó. Y usó el texto que el Señor liberó a María, que tenía 7 demonios, porque ella sí que el Señor liberó también en aquel tiempo. Eso es lo que ella quiere saber. Amén, gloria al Señor. Pues sí, yo diría que la palabra nos enseña a que tenemos que orar y ayunar, porque cuando hacemos esto, pues nos fortalecemos en el espíritu. Entonces los deseos de la carne se van minimizando, y entonces vamos a poder reprender, vamos a poder entonces saber, pesar los espíritus, y poder entonces ayudarnos nosotros mismos para poder ayudar a otros. Entonces sí, es una lucha constante, no es fácil, todos pasamos por situaciones de una u otra manera que nos hacen la guerra, por decirlo así, y eso a veces también Dios lo utiliza para hacernos fuertes, porque con nuestra propia fuerza no podemos, sino que con el poder del Espíritu Santo de Dios, porque en Él todo lo podemos, que nos va a fortalecer. Y aún las Escrituras nos enseñan, nos dice que diga al débil, fuerte soy. Y el mismo Señor, usando a Pablo, dice que nuestras debilidades, bástate de su gracia, que cuando nosotros tenemos la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces en nuestra debilidad vamos a ser fuertes en Cristo Jesús. El Señor nos va a ayudar si venimos a Él pidiéndole ayuda, como en oración, leyendo sus Escrituras, haciendo ayunos, oraciones. Día a día vamos a ver cambio en nuestras vidas, y esos espíritus o demonios que muchas veces nos están atormentando, pues van a tener que huir en el nombre del Señor. Amén. Amén. Bendiciones, hermana. Es muy importante, hay dos respuestas. Una de las que yo te doy ahora de parte de Dios, que está en la palabra de Dios, se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 6, versículo 12. Dice claramente la palabra de Dios: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Eso estamos conscientes, que tenemos una lucha espiritual. El que le sirve a Dios es una lucha espiritual. Pero ahora aquí viene la respuesta de Dios. Dios no nos dejó desamparado, no nos dejó desnudo, no dejó que tengamos que ver nosotros cómo luchar contra lo que dice primero el versículo 12. Dice ahora, tomad pues la armadura de Dios. Nos da la armadura, pero nosotros no queremos usar la armadura de Dios. Pensamos hacer la lucha con nuestras propias fuerzas, y ese es el error que cometemos.
Por eso cuando el que le sirve a Dios se mantiene firme, porque ha conocido al Rey de la Gloria, ha conocido al Dios de poder, el que cambia, el que transforma, el que hace un nuevo ser. ¿Cómo? En el libro que dio lectura al pastor en 2 de Corintios, capítulo 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Es cierto, vendrán una lucha, pero estas cosas ya pasaron, porque el que la está haciendo nueva se llama Jesús de Nazaret. El Dios Todopoderoso, el que tiene poder para cambiar y transformar desde adentro nuestra vida para que nosotros podamos servirle. Pero aquí dice que hay una lucha entre las regiones celestes, pero nos da la armadura. No nos ha dejado solo. Lo que tienes que hacer es tomar la armadura de Dios. Si tú no tomas la armadura de Dios, entonces va a haber consecuencias, va a haber problemas, porque nunca vas a encontrar la estabilidad en Cristo Jesús. Por eso dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas, todo lo que hacías o dejaba de hacer, si estaba hechicería, lo que practicara, todo esto lo vino a quitar Cristo en tu vida y ha traído cosas nuevas, salvación, nueva de qué, de vida eterna, nueva de qué, de gozo, nueva de qué, de paz, nueva de una mente renovada en Cristo Jesús. Y nos tenemos que tener la mente de Cristo. Por eso tenemos la armadura de Dios. Hay que usar la armadura de Dios. Usar como orar, ayunar, leer la palabra de Dios, creer la palabra de Dios, tener la palabra de Dios, porque el enemigo, Satanás, déjame decirte que conoce la Biblia también. Él sabe de la Biblia. Y si nosotros no nos sometemos, no obedecemos y no nos humillamos delante de Dios, para Él somos presa fácil. Por eso que la lucha dice que no es con carne, no es con otro ser humano, sino contra espíritus inmundos. Así que toma la armadura de Dios y verás la gloria de Dios en tu vida y todo lo que venga con la mente, porque es la lucha a diario. Esto no es porque luches el día de hoy y venzas al enemigo, ya mañana tú en adelante estás libre. No, la lucha es constante, pero Dios nos dice a nosotros, Él es la luz, Él es la vida, Él es la resurrección y Él es la verdad. Si le servimos a Dios, tenemos verdad y no hay una mentira que pueda tomar nuestro control de nuestra mente, nuestro corazón y especialmente nuestra alma, porque le pertenece a Dios. Aleluya. Y somos servidores de Dios. Amén. Amén. Querida hermana, queremos decirle, como dirán nuestros hermanos y nuestros hermanos, algo importante que usted tiene que entender esto es, cuando uno ha vivido una vida totalmente metida de lleno en lo que sea, eso no se va de la noche a la mañana. Eso continúa y la persona de vez en cuando. Nosotros los seres humanos tenemos 3 niveles mentales. Tenemos el nivel que se llama inconsciencia o la inconsciencia, el inconsciente. Eso es lo que graba todo lo que tenemos. Tenemos otro nivel que se llama consciente y tenemos otro que se llama pre o subconsciente. Estos niveles son los que están destruyendo nuestra vida. Entonces, si usted vivió una vida en el espiritismo o en hechicería y usted vivió haciendo cuanta cosa, queda grabado esto. A menos que usted no le entregue a Dios totalmente todas esas cosas, Satanás va a tratar siempre de venir a influenciarle, a hacerle creer que usted todavía tiene, porque es un demonio que siempre persiste. Por eso dice la palabra de Dios en Santiago. La dice Santiago, capítulo 4, versículos del 1 al 7. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que las amistades del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Ve usted? De la única manera cuando uno se somete a Dios, usted le entrega todo a Dios, entonces uno no participa con esta cosa. ¿Sabes? Dice que la amistad con el mundo, usted no puede seguir participando en esas cosas, pero usted sí relacionarse con las personas que hacen esa cosa.
y viendo allá, y se está contaminando, entonces no se ha apartado. La iglesia que tiene que apartarse de esas cosas, no puede continuar asistiendo ni creyendo, porque eso dice la palabra de Dios en el libro de Marcos 16. Dice que si comiéramos cosas mortíferas, no nos va a hacer daño. ¿Usted ve? Dice, y aunque venga serpiente, no va a hacer daño. ¿Por qué? Porque hemos renunciado a esa cosa. Pero si usted sigue participando con toda esta cosa, entonces Dios no ha hecho la obra. Si la Biblia nos llama a nosotros a que nos arrepintamos y nos apartemos, ¿usted ve? Hay que apartarse. No puede meterse en terreno ajeno. Ya Dios lo sacó de ese terreno, como dice Santiago. ¿Me está diciendo? Porque la guerra continúa. Es una guerra que es espiritual que tenemos. Entonces tenemos que estar espiritualmente para poder combatir eso. Y el otro punto es que, querida hermana, es que Dios no nos ha dado el espíritu de cobardía. En 2 Timoteo 1:7 dice que no nos ha dado el espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Está bien? Tenemos poder, pero también tenemos que dominio propio. Entonces Satanás no puede vencer porque tenemos el control, podemos controlar, que se llama dominio propio. Y el amor para amar a Dios sobre toda la cosa. Pero si nosotros ponemos toda la cosa encima y seguimos compartiendo con esta gente, no, que Dios conoce el corazón. No, no, no. Usted no puede participar más con esta gente. Ya usted estaba allí. Ahora usted tiene que venir con el poder de Dios para predicarle a ellos, no para sentarse otra vez y comer como ellos hacían anteriormente. ¿Me están entendiendo? Cuando Dios reprendió de María a los 7 demonios, ella no se volvió a juntar con esa gente. Ahora andaba con la gente de Dios. Hay un dicho que dice afuera, que el que anda con un cojo, al año cojea. Si Dios lo apartó a usted, ya ahora ande con gente santa. ¿Debe? Ahora sus amistades son diferentes. El borracho que se aparta por un tiempo y vuelve otra vez a ligarse con borracho, va a estar bebiendo otra vez. Por más que Dios haya hecho la obra, si usted no se aparta de esa gente, Satanás va a engañarlo. Engañó a Eva, engañó a Adán, que eran santos. ¿Cuánto más usted es? ¿Por qué tenemos que apartarnos de esas cosas? Si queremos servir a Dios, si hay un nuevo nacimiento, como dijeron nuestros hermanos, si hay un nuevo nacimiento, entonces tenemos que apartarnos también. Andamos ahora en santidad. Por eso dice la palabra de Dios, que si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Se refiere al Espíritu Santo. Así que, hermana, la única fuerza que usted puede tener es la fuerza del Espíritu Santo. Renuncia a esas cosas, repréndale en el nombre del Señor y comienza a tener una mente positiva. Porque al que cree, todo le es posible. Si usted cree esa cosa, Satanás le va a engañar. Así que no crea esa cosa. Ya en Cristo ya no tenemos que creer. Ahora creemos en el Señor. Y el Espíritu de Dios nos da el poder para resistir al diablo y va a huir de nosotros. Gracias. Dios me le guarde y me le bendiga. Bien, tienen cada uno 5 minutos. Y hablen lo que el Señor les dé. El tema central que tenemos es señales de los tiempos, de los últimos tiempos. Tenemos una dama ahora. Aleluya, gloria al Señor. Señales de los últimos tiempos, así como le dimos lectura en el libro de Apocalipsis, de Daniel 12, nos habla del fin de los tiempos. En verdad que estamos viviendo tiempos difíciles, el cual nosotros tenemos que, como hijos de Dios, como creyentes en la fe, estar con los ojos bien abiertos más que nunca, porque en verdad que estamos viendo tantas cosas como establece la Biblia y se está cumpliendo cada una de sus promesas. Dios es real, Dios es verdadero y Dios quiere que cada uno de nosotros nos salvemos. Es el plan de Dios. Dios no quiere destruir, pero vendrá juicio, vendrá castigo. Dios es amor, como dice sus palabras, pero también es fuego consumidor. Y vemos a veces que nosotros mismos buscamos nuestra propia desgracia. ¿Por qué? Por no obedecer, porque desobedecemos. Y Dios nos está dando señales porque Él vendrá por segunda vez. Él quiere que nosotros seamos salvos, que tú y yo vengamos al arrepentimiento, que nos apartemos del mal y vivamos conforme a su voluntad. Los tiempos están difíciles. Hoy es el día de que tú aceptes y te arrepientas de todo corazón para que pueda ver la gloria de Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios. Así como vemos nosotros, también le dimos lectura al capítulo 12 de Daniel. Vemos y habla hay una palabra escrita aquí. Angustia. Va a haber mucha angustia. Y creo que a nadie le gusta estar en la angustia, en la persecución, en lo más doloroso que va a venir, los tiempos del fin. Y muchos que están detrás de las cámaras, muchos que están viendo a través de las redes sociales dirán, pero eso se habla mucho tiempo y nunca acontece nada. Por la misericordia de Dios, por la gracia, por el amor de Dios hacia nosotros, es que no se ha terminado y no ha llegado al fin. Pero los principios, las señales, cada día está
Dios nos está, pero dormimos, estamos dormidos, no queremos aceptar, no queremos entender, ignoramos todas las cosas que estamos viendo, estamos escuchando, y lo que hacemos es decir, pero no pasa nada. Recuerda, amigo televidente, por la gracia, por la misericordia, por el amor de Dios, que Él dice que ha venido en este mundo, no a condenar al mundo, sino a salvar al mundo. Y eso es lo que quiere Dios, a través de su palabra, de esto que está hablando, el tiempo del fin, está hablando de las señales. No, hoy es tiempo, este es el momento, a tomar conciencia, a aceptar a Dios, a decir, Señor, mi vida yo no quiero pasarlas en angustia. Tú hablas en tu palabra que vendrán tribulaciones, vendrán angustias. Yo no quiero pasar, pero hay un camino que es a través de su Hijo amado Jesús, que en Él es que nosotros podemos llegar al cielo, porque sin Él nosotros no vamos a hacer nada, sin Él no podemos hacer nada. Así que, amigo televidente, no lo pienses mucho, no digas para mañana, todavía no, estoy pensando. Esto no es de pensar. La palabra de Dios dice que los cielos y la tierra pasarán, mas la palabra de Dios no pasará. Lo que está escrito ha de acontecer, pero Dios, por su misericordia, está diciendo en este momento, arrepiéntete, busca de Dios, entrega tu vida a Dios, para que puedas ver entonces la gloria, puedas disfrutar del gozo de Dios, porque es muchas las aflicciones que hay en este mundo, muchas son las enfermedades, muchas son las tristezas, muchos son los dolores y muchas son las heridas que hay en el ser humano que sigue viviendo en esto. Dios no quiere esto. Dios nos vino a dar libertad, nos vino a dar gozo, nos vino a dar la paz que sobrepasa todo entendimiento. No lo pienses más. Ese es el momento para que tú aceptes a Dios. Amén. Amén. Gracias, hermano. Gracias, hermano. Queridos hermanos y amigos que están viendo el programa, queremos decirles que estamos en los últimos días y en tiempos ya finales. Y 4 bestias, como hemos dicho en dos ocasiones, son los que se están multiplicando ahora más dentro del pueblo de Dios y fuera del pueblo de Dios. Las 4 bestias son la hipocresía, la mentira, el engaño y la falsedad. Son 4 bestias que están arrasando. En esto produce entonces que desaliento, produce que desánimo, y la gente entonces está apostatando de la fe. Ya no quiere buscar a Dios. Pero sobre todo, la apostasía, que dice la palabra de Dios, que será en los últimos días, está metido en el mismo púlpito. Hay una carnalidad, una inmundicia, una mundanalidad dentro de la iglesia. Esa es la señal de los últimos días. Porque entonces la gente ya no sirve a Dios. Ahora se deja guiar por estas fuerzas que hay. La Biblia dice que en los últimos días vendría ¿qué? Falso profeta. Falsos apóstoles. Y eso lo tenemos hoy en día. Se llama apostasía. Entonces son de las señales que dice Daniel que en los últimos días entonces el mundo volvería atrás. Estamos viviendo en un mundo pecaminoso, en un mundo dirigido por Satanás, no por Dios. Esto es señal de que pronto la iglesia se va a tener, porque la iglesia no se va a contaminar. Ese es otro punto que tienen que saber. La iglesia no se va a perder. La iglesia de Cristo no se va, no. El pueblo que está aquí, que está pecando, pero la iglesia se va. Bien, no hay nada que pueda destruir o que pueda detener la iglesia de Jesucristo. No, la iglesia es incontaminable porque tiene el poder del Espíritu Santo. El Señor la ha amurallado, ¿me entiende? Gloria a Dios. Lo que usted está mirando en las iglesias hoy en día, ese pecado, ese es el pueblo, no la iglesia. Hay un la iglesia es un remanente. Así que si usted escucha por ahí diciendo que la iglesia se va a quedar, eso es mentira del diablo. La iglesia se va. Amén. Porque es santa. Bien. La que se contamina son las otras gente, los otros pueblos que están en el... Recuerden Mateo capítulo 25. Habían 10. 5 se fueron y 5 se quedaron. ¿Debe? Amén. Hay un remanente que se va, Gloria que vive la palabra. Aleluya. Los últimos días son la corrupción que estamos mirando. Aleluya. Y la inmundicia. Tenga cuidado. Sacúdese y levántese y pida Gloria perdón a Dios. y apártese del pecado. Aleluya. Padre, gracias te damos en el nombre de Jesús. Santo Dios. Gracias por tu Santo Espíritu. Sí, Gracias Señor. porque estamos en los últimos días. Tu mismo Espíritu, Señor, da testimonio de que Amén. pronto tú vienes por tu iglesia. Sí, Apártanos Señor. del mal cada día, Señor, y ayúdanos a ser obedientes. Señor, ayúdanos a ser íntegro, Amén. transparente, Señor. Sí, Señor. Que andemos en la verdad, sin hipocresía, sin engaño y falsedad. Aleluya. Echa fuera esa malicia. Te lo estamos pidiendo, Señor. Y purifica cada día más tu iglesia. Favores, Aleluya. te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén. Y amén. Amén. Dios me le guarde, con la ayuda del Señor nos veremos la próxima semana. Si quieren una opinión, pero tenemos un pronto, nuestros hermanos se despiden de ustedes. Dios le bendiga a todos. Bendiciones. Hasta la próxima semana con la ayuda del Señor.